de estar en su corazón, en su seno, confiando en Él, esperando en Él. Vamos a orar. ¿Ya está? Padre, queremos darte gracias por esta oportunidad tan maravillosa que tenemos de estar en tu presencia, de habitar en tu corazón, en Cristo Jesús. En Cristo nos has resucitado, nos has elegido, nos has ascendido a los cielos, junto a ti, Padre. Estamos junto a ti, a tu diestra, en tu corazón. En Cristo Jesús nos has dado todo. Ahora, Padre, disponemos nuestro corazón, abre nuestro entendimiento. Queremos recibir en nuestro corazón. No queremos quedarnos con una letra en el oído. Queremos recibir tu vida, escuchar tus labios, tu propia voz, Padre. Gracias por Jesús. Gracias porque en Él podemos descansar, eres nuestro reposo. Podemos recostar nuestra cabeza en ti y confiar, Padre, que todo está en tus manos y descansar. Bendice a mis hermanos, Padre, con todo lo que necesitan. Llénales de tu vida, de tu amor, de tu gracia. Y ayúdanos a darnos cuenta de todo lo que nos has dado. Que tu Espíritu Santo nos aclare todo y nos haga participar de la plenitud de tu vida, de tu amor. Que la fuerza de tu Espíritu opere en cada corazón, Padre, en cada uno de mis hermanos, y puedan ver sus vidas plenas, llenas de esperanza, de fe, de paz. Bendice a mis hermanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues esta mañana quiero que continuemos con estas enseñanzas, o este río que fluye del corazón del Padre hacia nosotros, con la realidad del Espíritu Santo y lo que significa esto para nuestra vida. Es muy importante porque el Espíritu Santo es Dios mismo actuando en nuestra vida y ayudándonos en nuestra debilidad, cualquiera que sea. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra paz, Él es nuestra vida, Él es nuestra sanidad, Él es nuestra luz, nuestro calor. Y si nosotros permitimos, nos dejamos guiar, impulsar por el Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo sea quien logre todo aquello que el hombre en sus propias fuerzas, en su propia voluntad no puede lograr. Es muy importante. El día viernes comentábamos algo en lo que quiero insistir porque de verdad es muy revelador y de mucha gracia y de mucho ánimo para nuestras vidas. Quiero, hermano, hermanita, que pongan mucha atención, porque en esta verdad, en esta realidad, en esto que ha hecho Dios en Cristo para ti, está toda su provisión para bendecirte. Yo no sé bien, porque no puedo, como el Padre, escudriñar lo más oculto de tu corazón, lo más profundo de tu vida. Yo no puedo, pero sí sé que cualquiera sea tu necesidad, el Padre ha dado una provisión abundante para suplirla, y que todo aquello que en algún momento puede causarnos
una contradicción, una debilidad, una angustia, una confrontación, uno como enfrentamiento con la realidad de la carne, de la debilidad, de lo temporal, de lo perecedero. Dice, Hebreo le llama el Espíritu Eterno. El Espíritu Santo es el Espíritu de la eternidad. Es el que ha traído la eternidad a nuestras vidas. Y aquí quiero que veamos en Romanos capítulos 7 y 8, que están pegaditos, cómo el apóstol Pablo nos ayuda por el Espíritu Santo, pero cómo él en su propia vida, siendo don Pablo de Tarso, don Saulo de Tarso, educado en la mejor universidad, con el más excelente maestro de la ley, y Pablo había aplicado en su vida todo su conocimiento, todas sus fuerzas, toda su voluntad, toda su inteligencia, todo su estudio para cumplir la ley y poder abrazar la plenitud que veía él que Dios le ofrecía o que veía él en la palabra, en la ley, en los profetas. Él veía que Dios había... Él quería una comunión con Dios. Él veía que en Dios había una forma de vivir celestial. Pero él encuentra una realidad en su propia persona, y es lo que quiero que veamos para que, por contraste, miren, el libro de los Romanos, la carta a los Romanos, pudo haber pasado del capítulo 6, donde habla de la vida de Adán y de la vida de Cristo, como en Cristo todos estamos en Cristo, y la desobediencia de uno, Adán, trajo la muerte, pero la obediencia de uno solo, Cristo, trajo la vida. Podría pasar del capítulo 6 al capítulo 8, donde en el 8 entra al cielo y hablando del Espíritu Santo nos dice que nada nos puede separar del amor de Cristo, ni lo alto ni lo bajo, ninguna cosa creada, ni angustia, ni hambre, ni enfermedad, ni espada, ni peligro, porque el amor de Cristo está en nosotros y nada nos puede apartar de él. Podría pasar, pero fíjense, entre el 6 y el 8, esto es obvio, está el 7. Pero bien hubiera podido pasar, si tú ves la construcción, el hilo que trae el Espíritu Santo acerca de la vida de Cristo en el capítulo 6, bien pudo haber pasado inmediatamente a la explosión, al culmen del mensaje y mostrar cómo esa vida de Cristo ha sido derramada en nuestros corazones en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es nuestra fuerza y nuestra vida y la provisión del Padre, la acción de Dios en nuestra vida. Pero Pablo nos quiere mostrar en su propia vida que él se da cuenta que hay algo que actúa en él. No vamos a leer todo el capítulo 7, aunque es importante, pero dice, voy a mostrar algunos puntos para que veamos cómo, de lo que se da cuenta Pablo. El verso 17, permítanme leerles, escuchen, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo está descubriendo algo en su propia vida. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Quién está diciendo esto? Saulo de Tarso, educado a los pies de Gamaliel, fue a la mejor universidad con el más excelente doctor de la ley.
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. En mi mente, en mi entendimiento, me doy cuenta de qué es lo que Dios quiere. Y en lugar de hacer eso que mi misma mente me dice que es lo correcto, hago otra cosa. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Si entiendo bien, yo entiendo muy bien dónde está lo bueno. Es muy claro ver que si alguien toca mi puerta y me pide ayuda, es muy claro que es lo bueno. Y no lo hago. Me doy cuenta cuánto bien hay en la oración y no la practico. Me he dado cuenta cuánto bien me hace la palabra, la reunión, el amor de los hermanos, la comunión en el Espíritu unos con otros, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y dice Pablo en Hebreos, pero algunos tienen por costumbre no reunirse. ¿Qué es lo que pasa? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hoy podríamos llamarle el instinto, la condición humana, envidias, desconfianzas, miedos, temores. Y luego dice, miserable de mí. ¿Ven lo que se ha dado cuenta? Y saca un grito de su corazón. Es Pablo, es Saulo de Tarso. Él ha hecho todo, toda su inteligencia, su entendimiento, lo ha aplicado toda su vida para cumplir lo correcto. Y se da cuenta que en él, en su carne, en sí mismo, haya otra ley que le impide. Dice, pero si sé bien qué es lo correcto y no lo hago. Miserable de mí. Pero fíjate, aquí está la palabra, en la palabra ¿quién? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No dice cómo. Pablo, como judío, ha buscado de todas las formas que conoce como judío, poder hacer lo que Dios le muestra en la palabra. Poder caminar en la luz. Y él ha hecho de todo, ha visto cómo hacerle, ha aplicado el estudio. Si alguien en el Nuevo Testamento es estudioso de la palabra, es Pablo. Es como un cristiano, yo puedo decir, ¿cómo le hago para caminar en esa luz, en esa paz, en esa vida, en esa comunión? Voy a estudiar más la Biblia, voy a levantarme más temprano a orar, voy a hacer esto o lo otro. No es cómo, hermano, no es cómo le voy a hacer. ¿Cómo? No dice, ¿cómo me libraré de esto? ¿Cómo dice? ¿Cómo me libraré de esto? ¿Quién? No es cómo, es quién. No es una forma que nosotros, por nosotros mismos, porque dice, hallo en mí mismo una ley que me lleva a hacer eso que no quiero hacer y eso hago. Llámale pecado, error, carnalidad, lo que tú quieras. Temores, desconfianzas, la condición humana, la debilidad propia de la condición humana. Eso está. ¿Quién me librará? Es quién. Gracias doy a Dios
por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Es quién? ¿Quién me ha librado de esto? Cristo Jesús, es una persona. Y por eso el capítulo 8 comienza diciendo, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso era antes. Pero ahora ya no es lo que era antes. Antes no conocía a Jesús, no conocía su cuerpo que es la iglesia, no conocía el amor de los hermanos, no conocía su palabra y no conocía su Espíritu Santo. Pablo llega en el libro de los Hechos, llega a una ciudad donde les habla del Espíritu y le dicen los hermanos, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. ¿Cómo le hago? ¿Estudio más? ¿Oro más? ¿Canto más? ¿Hago buenas obras a los pobres? No es cómo, es quién. Jesús. Por eso ahora, hermano, en tu vida, ninguna condenación hay. Porque estás en donde? En Cristo Jesús. Los que no andan, dice, no, el verso 2, porque esa parte en manuscritos no está, en algunos manuscritos no está esta paréntesis que hacen algunas traducciones. A mí me gusta pasar de donde estamos leyendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque así lo dicen varios manuscritos, al verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En Cristo, ¿dónde está esa libertad? En Cristo Jesús. Cristo es mi libertador. Amén. Él me ha hecho libre, pero ¿en qué sentido? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿En dónde en Cristo? Haz de cuenta que te subieron al Apolo 11 o al Challenger o a la nave espacial. En Cristo es que te subieron a la nave espacial y le pusieron un combustible que es el Espíritu Santo, la ley del Espíritu que da la vida. Y aunque no se desconectó la ley de gravedad, ¿qué es lo que pasa con la ley que encontró Pablo en sus propios miembros, en su propia vida, en la carne, en su condición humana? ¿La condición humana desapareció? No. Me cae el martillo en el dedo gordo y me duele y se me hincha y a lo mejor hasta se me cae la uña. Si es un marro, dedos grandes para derribar muros, me cae en la uña, ando con guaraches. Me cae el martillo en el dedo gordo, ¿qué me puede pasar? Me va a doler barba, se me va a hinchar y se me puede caer hasta la uña. ¿La condición humana desapareció? No. Pero hay una ley nueva, una fuerza nueva, que es el Espíritu de Dios. El que está en Cristo está en el cohete que le ponen el combustible, que es el Espíritu Santo, y aunque no se desconecta la ley de gravedad, la vence, es más fuerte. ¿Sí me explico? Y ese es el Espíritu que da la vida en Cristo Jesús. ¿Dónde está? Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¿Quién está en Cristo? ¿Por qué? Porque tienes un mecanismo ahí, una palanca que te hace estar en Cristo. No, es una dádiva de Dios, es pura gracia. Cristo Jesús tomó la naturaleza humana en su propia persona, se hizo carne, tomó la condición humana y la metió al cielo. Y ese cielo se llama el Espíritu Santo. ¿Desapareció la condición humana? No. A nuestro Señor le dieron latigazos y le lastimaron. Le daban coscorrones y le dolía. Caminaba todo el día y le daba hambre. Le daba sueño. Le metieron clavos en las manos
y lo lastimaron. No es magia, no es que como es el Señor y como es santo y como es creyente, pues el clavo no le hace nada. No, sí lo atravesaron. Y todo el dolor y el sueño y el hambre, todo eso está. Pero él caminaba en una fuerza más grande. La condición humana sí, se hizo carne, sí, pero era un hombre en el Espíritu Santo. Y Jesús todo lo que hacía, lo hacía en el Espíritu. Esto es muy importante. No es que como soy cristiano, a la hora que vaya a la iglesia y me toque cantar, lo voy a hacer en el Espíritu. No. Jesús vivía en el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Confiando en que ese es algo que viene de Dios gratuitamente. Que Dios ha puesto eso en tu corazón. Y Jesús cargaba a los niños en el Espíritu. Y Jesús tocaba a las mujeres en el Espíritu. Y Jesús se sentaba a la mesa de Leví en el Espíritu. Y Jesús entró a la casa de Zaqueo en el Espíritu. Y Jesús resucitó al niño de la viuda de Naín en el Espíritu. Y Jesús resucitó a Lázaro en el Espíritu. Y Jesús fue a la cruz en el Espíritu. Y Jesús nació por el Espíritu. Y Jesús fue al desierto por el Espíritu. Y Jesús regresó a la Galilea en el Espíritu. Toda su vida es en el Espíritu. No es que se aplica a través de una técnica y entonces va a hacer las cosas. No. No es que tengo que dar esta enseñanza en el Espíritu, no. Estoy invitado a creer que esta dádiva del Espíritu Santo es algo que Dios me ha dado. A creer, no es que yo tengo una técnica, un camino, una maña, una palanca que hace que se accione, no. Es algo que Dios te ha dado. Es la ley del Espíritu que da la vida. Y está dentro de ti. Y basta con que digas Jesús. Como dice, me gusta como dice mi hermano Barto, con mucha gracia. Dice, toda persona que en un momento de aflicción, de debilidad, dice, Dios ayúdame. Está volteando a Dios. Esto es convertirse, es arrepentimiento, es volverse. El río está en tu corazón. Pero dice Jesús, ¿quieres ver que ese río brinque? Voltea, ponme atención. Y en el momento en que tú le dices, Jesús, Señor Jesús, dice, el que viene a mí, de dentro de él le va a brincar el Espíritu Santo como río. Hermano, yo no sé cuál es la necesidad de cada uno, pero el Padre te ha dado su propia vida. ¿Me puedes decir qué tiempo llevamos, por favor? 23, 24. 24. Apenas voy a comenzar la enseñanza. Pero me parecía muy importante que tengamos claridad, entendimiento y ver cómo sí soy un hombre, soy una mujer, sí, pero con la fuerza, en la realidad del Espíritu Santo. El cohete ahí en Cabo Cañaveral, en la NASA, está parado en la torre de lanzamiento y la ley de gravedad lo tiene pegado a la Tierra. Así se va a quedar para siempre, a no ser
que vengan y le llenen el tanque del combustible, de su supercombustible, y a la hora que encienden, que le hacen la chispa. ¿Ya alguien ha visto las imágenes de los lanzamientos? Es una cosa tremenda, tan grande que la ley de gravedad le queda chiquita. ¿Qué pasa con todo aquello que lastima mi vida? Sí está. Pero el Padre ha puesto su propio corazón, su propia vida, su propio espíritu en mi corazón. Cuando pongo atención en esta realidad interior que el Padre ha puesto y le digo, Señor Jesús, yo creo que tú has derramado tu espíritu en mi vida. Arrímense porque se abre una fuente. Amén. Bueno, hoy quería poner un antecedente para hablar del Espíritu Santo, pero se dieron las cosas al revés. Primero hablemos del Espíritu Santo y luego hablemos de lo que según yo venía antes. Hace algunas mañanas me levanté con este pensamiento. Dios quiere ser tu Dios, no tu Baal. ¿Qué quiere decir esto? Baal es un ídolo. La Escritura del Antiguo Testamento, por muchos lugares, dice que los ídolos en ese tiempo eran de piedra, de metal, de oro, de plata. Hoy los ídolos no son ya eso. Los ídolos son todo aquello que no es Dios, en lo cual pongo mi confianza, mi esperanza, mi fuerza. Yo puedo ser mi propio ídolo. Mi inteligencia puede ser mi ídolo. El arte, la música, los libros, la ciencia, una persona. Pero Dios no quiere ser un ídolo porque dice la Escritura, los ídolos no ven, no escuchan, no hablan, no tienen manos para tocar, para abrazar, no tienen pies para caminar. Dice, tienen ojos pero no ven. Es el muñequito que tienen orejas pero no oyen. Tienen manos pero no abrazan, no caminan. Pero sobre todo, no hablan. Y si alguna característica tiene el Dios de la Biblia, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, papá habla. Y esta mañana a mí me abrazaba esta verdad. No quiero ser tu Baal. Me has hecho un Baal, un ídolo. Me tienes como de adornito, ¿sí? ¿Quieres algo? Vienes al ídolo y, Señor, pues ayúdame a pagar la renta. Está bien, pero se queda a nivel de ídolo. Ayúdame porque mi novia se enojó conmigo. Ayúdame a convencerla que me perdone. Está bien, pero se queda a nivel de ídolo. Y entonces papá te dice, no quiero ser un Baal. Quiero ser tu Dios, que significa, quiero ser tu Padre, tu compañero, tu amigo, alguien vivo que ve, que escucha y sobre todo que habla. Dios salva hablando. Jesucristo mismo es la palabra hecha carne. Dios salva hablando. Dios habla. Dios quiere hablarte todos los días, continuamente. Dios salva hablando, acompañando. No quiere estar ni mudo ni ciego, ni manco ni cojo.
Él quiere abrazarte, mirarte, hablarte, acompañarte, caminar contigo. Todos los días Él quiere ser tu compañero de vida. Y eso es vivir en el Espíritu. Jesús tocaba a los niños en el Espíritu. Jesús comía con Mateo en el Espíritu, con Zaqueo en el Espíritu. Lo cual quiere decir que el Padre estaba vivo. Sí, amén. Su compañero. No un ídolo. Dios sí tiene ojos y ve. Tiene oídos y te escucha. Tiene pies y camina contigo, tiene manos y te abraza, y sobre todo tiene boca y habla. Sí, creo. Vamos a leer para ver. Yo te voy a invitar, hermano, que para que encuentres el contexto de lo que estamos diciendo, leas, si gustas anotarlo o memorizarlo, Oseas capítulo 2, del verso 14 al 23. Ojalá lo puedas hacer. Nosotros nos vamos a conformar con leer un pedacito. Oseas capítulo 2 es muy conocido entre nosotros. Van a ver, ahorita se van a acordar cuál es. Verso 16. En aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Ishi, que significa... Aquí viene una nota del significado. Mi marido. Y nunca más me llamarás Baal. Esto es mi Señor con minúscula. O sea, mi ídolo. Dice, en aquel tiempo me llamarás Ishi. Y nunca más me vas a llamar Baal. Ídolo. Señor con minúscula. Lean todo el contexto porque está increíble. En el camino de Emaús, para ir concluyendo, Lucas 24, del versículo 13 al 32, nos encontramos cómo Jesús se aparece en el camino de Emaús a los hermanos que van caminando en el camino, y cuando ellos recuerdan las palabras que intercambian con él, hay un momento donde ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Dónde habla Dios? ¿En la iglesia solamente? ¿En la oración solamente? ¿En el camino, en la vida? Amén. Eso quiere decir en el camino, y lo que dicen es maravilloso, para que veamos lo que quiero decir. ¿Cuál es la diferencia entre Baal y Dios? Papá, amigo, compañero, mi amigo. Dice Jesús, ya no los llamaré siervos. No me digas mi Señor con minúsculas, no soy tu patrón. No soy un ídolo. No soy uno al que acudes cuando te hace falta para la combi. Sí te lo voy a dar, dalo por hecho, eso ya dalo por hecho. Quiero ser tu amigo, tu papá, tu compañero de viaje, de vida, de camino, quiero estar contigo. Yo tengo ojos y boca y oídos. Ahorita cantábamos, si son tus manos. Lo primero que vi fueron tus manos. Me acariciaron, me sacaron del Seol. Me lavaron, me limpiaron, me guardan. Y dicen ellos, para que veas que sobre todo Dios salva hablando. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? El Padre lo que quiere es compartir su vida y conquistarte al punto en que tú también quieras
libremente y amorosamente compartir tu vida con Él. Él quiere compartir todo contigo. Y eso es lo que se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la corona de esto que venimos diciendo. ¿Qué es tener a Dios como papá, como amigo, como compañero? Dejar que nuestro corazón sea impulsado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla, consuela, abraza, es fuego, es luz, es agua, es aceite, es nube, es voz, es viento, es aliento, es respiración, es la intimidad de Dios. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús.